Gracias a Dios por todo. Que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Amén? Es muy hermoso, ¿verdad?, el poder escuchar las voces tan agradables. Pero el mensaje que nos dan es el de alimentar nuestro corazón y decirnos que Dios nos ama, pero que también Él es el poderoso, el que cambia nuestras vidas. Gracias a Dios. Muchas gracias, hermanos, hermano Benjamín. Que Dios los bendiga. Hay un texto que todos conocemos en San Juan, capítulo 3, y ustedes ya saben cuál es el versículo. 16. Exactamente. Y este texto nos habla acerca de la historia de salvación. Es una historia completa, resumida en un solo versículo. Les invito a que lo leamos juntos. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana tan hermosa, Señor, que tú nos das, y que es por tu gracia, por tu misericordia. Nos presentamos delante de ti, Señor. Gracias por alimentarnos con tu palabra a través del canto, con estos mensajes tan maravillosos que nos hablan de tu amor, Señor. Y al meditar en tu palabra, necesitamos, Señor, que también tú nos dirijas, nos guíes. Pedimos tu permiso, Señor, tu bendición, tu presencia. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé, Señor, nos dé tu gracia, para que juntos aprendamos, Señor, de ti. Gracias por tu mensaje, por tu palabra del día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, no tenemos ninguna duda del amor de Dios. Dios nos ama a todos, de una manera que nadie, ninguna persona podemos comprender. Tenemos una idea de lo que es el amor y la aplicamos de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, pero de todas maneras será insuficiente. El amor de Dios es mucho más allá. La palabra nos dice que escapa a nuestro entendimiento. De tal manera que en esa limitación, aun cuando conocemos la palabra de Dios y aun cuando dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida y le pedimos, y aun cuando le pedimos entendimiento conforme a su palabra, siempre de alguna manera tenemos esa limitación, y dentro de esas limitaciones en nuestro quehacer humano cometemos injusticias. Aún así lastimamos a las personas. Y la palabra de Dios dice que si el justo con dificultad se salva, aplicando con todo su entendimiento y con todo su amor lo que la palabra de Dios le ha enseñado, aún con esa sabiduría y con dificultad se salva. Dice: ¿dónde queda el impío y el pecador? De tal manera, amados hermanos, que tenemos que profundizar y tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude para poder vivir de la manera que Él nos enseña. Y por eso, amados hermanos, podemos ver a nuestro mundo, a nuestra sociedad, totalmente de cabeza. ¿Cómo ve usted a la sociedad del día de hoy? ¿De dónde salió tanto odio, tanto rencor, tanto resentimiento, tanta violencia, tanta indiferencia, tanta búsqueda de lo material? ¿Cómo es que llegamos a esto?
Si nosotros analizamos, amados hermanos, nos analizamos a nosotros mismos, dice el Señor, y le pedimos a Dios que nos dé a conocer si hay algo dentro de nosotros, vamos a encontrar que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos, que nuestras emociones, que todo aquello que tiene que ver con el corazón, amados hermanos, siempre va a necesitar de Dios, siempre. El Señor en San Mateo 15:19 dice que del corazón sale todo lo malo, y da una lista, pero todo está acá adentro. Lo que sale del corazón del hombre hacia afuera, dice el Señor, sale del corazón. Los malos pensamientos, los malos sentimientos, las malas emociones, las malas actitudes, todo aquello que pudiera ir en contra de la verdad, en contra de la justicia, en contra de Dios, dice la palabra del Señor, sale del corazón. Por eso siempre tenemos que estar pidiendo mucho a Dios para que siga trabajando con nosotros. Nuestro corazón debe de estar abierto, amados hermanos, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra de santidad, de santificación, de purificación. De tal manera, amados hermanos, que la palabra de Dios, que es la que siempre nos explica qué es lo que sucede, nos dice en Santiago 4, versículos 1 al 4, nos dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros como sociedad? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Lo que sigue es fuerte. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué suceden estas cosas? No solamente allá afuera, sino que aún dentro de nuestros propios corazones pudiera haber algo que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Eso es lo que sucede a nivel humano. Eso es lo que sucede en lo que la palabra de Dios nos enseña. El mundo, amados hermanos, ha perdido el amor. Está enemistado con Dios, así lo dice la palabra del Señor, porque ha preferido la amistad con el mundo. Y por eso actúa así, por eso piensa así, por eso habla así, por eso se relaciona así, tomando decisiones de acuerdo a su propio pensamiento, de acuerdo a su propio sentir, haciendo las cosas de acuerdo a su propio entendimiento. Y por eso suceden, dice la palabra de Dios, los pleitos y las guerras en la sociedad. Una estadística que tomé del INEGI nos dice que en la última década, del año 2010 al 2022, la relación de divorcios contra la relación de matrimonios se ha duplicado. Ha pasado de 15.1 matrimonios a 32.9 separaciones por cada 100 matrimonios. Esto nos dice que el 30% de las personas que se casan se divorcian, o el 30% de los matrimonios efectuados terminan en divorcio. Si usted lee esas estadísticas, nos habla acerca de matrimonios que se deshacen antes de un año. Hay matrimonios que duran 3 años, 5 años, 10 años, 20 años y se divorcian.
¿Y por qué sucede esto, amados hermanos? ¿Por qué no duran los matrimonios en la actualidad, como dice la palabra de Dios, para siempre? Porque aún entre el pueblo cristiano hay muchísimos divorcios. ¿Por qué? La palabra de Dios nos sigue diciendo, amados hermanos, que es porque la gente ha perdido su comunión con Dios. Hablando del pueblo de Dios. Si hablamos de las personas que no han tenido un encuentro con el Señor, bueno, decimos nosotros, lo entendemos. Pero ¿y el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que cuando Cristo está en el corazón, cuando nosotros aceptamos ese sacrificio hermoso, que esa sangre derramada en la cruz del Calvario, y le pedimos al Señor y aprendemos de su palabra y ponemos atentos nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios y ponemos nuestra disposición de nuestro corazón para vivir de esa manera, amados hermanos, es muy hermoso ver a los matrimonios, a los amigos, a las familias, a los vecinos reír juntos, tener armonía, darse la mano, abrazarse, mirarse a los ojos, tener confianza, vivir en paz. Qué hermoso es, amados hermanos, cuando el amor de Dios, del que nuestros hermanos nos han cantado, nos han hablado a través del canto, amados hermanos, se manifiesta de manera real en los corazones. Algo tan sencillo como verse a los ojos. Cuando las personas están enemistadas, no se miran a los ojos. Aun cuando estén en la casa de Dios, aún los matrimonios. ¿Por qué suceden estas cosas, amados hermanos? Dice el Señor, porque el hombre ha perdido su comunión con Dios. Porque el hombre ha preferido tener amistad con el mundo que tener comunión con Dios. A esta forma de ser, a esta forma de vivir, a esta forma de relacionarse, a esta forma de pensar, el Señor le llama pecado. ¿Qué es el pecado? La palabra de Dios nos enseña que el pecado es la violación voluntaria de una ley conocida de Dios, hecha por una persona moralmente responsable. Es decir, la persona actúa en sus 5 sentidos, sabe lo que está haciendo, sabe lo que está diciendo, conoce la ley de Dios, pero de todas maneras decide pecar. Y por eso el Señor dice que del corazón sale todo. Las personas que están exentos de esto son aquellas personas que son niños o aquellas personas que tienen problema con su entendimiento, con sus facultades mentales. No son moralmente responsables. Pero todos aquellos que entienden bien lo que es bueno, lo que es malo, amados hermanos, cuando la persona hace algo incorrecto, ya sea en contra de las personas o en contra de Dios, Dios le llama pecado. Pero, amados hermanos, eso es lo que sucede. Esa es la condición por la cual vemos lo que pasa en las personas, en las familias, en la sociedad. Y la palabra de Dios nos dice que es precisamente por falta de ese amor maravilloso de Dios. ¿Verdad? Qué hermoso coro cantaron nuestros hermanos.
maravilloso. No sé si lo estoy cantando igual. Maravilloso, cuánto pienso que Dios me ama a mí. Algo así lo cantaron los hermanos. Qué hermoso es. ¿Por qué, amados hermanos, la sociedad, el mundo, el hombre, la persona no tiene el amor de Dios? ¿Cuál es la razón? El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo vino a mostrar su amor cuando el hombre estaba totalmente perdido. La palabra de Dios dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, ¿cuál es la razón por la que no vivamos, por la que la sociedad no viva en el amor de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual el amor de Dios, ese amor tan maravilloso, no se hace presente en la vida de las personas? Romanos 3:23, amados hermanos, nos dice que todos estamos en pecado. Todos nacemos en pecado. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por esta razón, amados hermanos, el hombre no puede amar y tampoco puede ser amado de la manera correcta. La palabra de Dios nos enseña cómo debe de ser el trato del varón hacia su esposa, cómo debe de ser el trato de su esposa hacia su esposo, cómo debe de ser el trato entre los amigos, entre los vecinos, cómo debe de ser el comportamiento de las personas mayores, cómo debe de ser el comportamiento de los hijos, cómo debe de ser el comportamiento de los padres. Todo eso nos enseña la palabra de Dios. Pero el pecado, amados hermanos, ha hecho destrozos en la vida de las personas. Afortunadamente, la palabra de Dios no se queda solamente con decirnos que estamos mal o que todo lo hacemos mal, porque el pecado vive dentro de nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Porque Dios, amados hermanos, envió a su Hijo, a Jesucristo, para que a través de su sangre derramada, a través de su cuerpo roto, toda la sociedad, todos nosotros, amados hermanos, podamos ver que hay solución, que podemos salir de ese lodo cenagoso, dice el salmista, que Dios puede, a través de su Hijo Jesucristo, tomarnos y poner nuestros pies en una roca firme. Podemos ser felices, amados hermanos. Podemos vivir de una manera maravillosa, porque el amor de Dios, amados hermanos, es maravilloso. Una de las implicaciones del pecado, amados hermanos, es que el hombre, para ser feliz o para justificar su felicidad, le pide a la otra persona que le dé felicidad. Y por eso no me porto bien, porque los demás no se portan bien. Y por eso yo no hago lo correcto, porque lo que hicieron conmigo. Y siempre el hombre está haciendo esas cosas, cuando no se da cuenta que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de esa sangre, a través de ese cuerpo, nosotros podamos ser felices y seamos capaces de dar la felicidad, amados hermanos, de dar el amor que este mundo necesita. Hay tanto egoísmo, amados hermanos, en los corazones. Hay tanta búsqueda de ser vistos, de ser reconocidos.
que el hombre busca en todos lados la felicidad, el amor que solamente puede encontrar en el Señor. Vean ustedes la radiografía que nos da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 31. Dice que las personas que no tienen el amor de Dios en sus corazones están atestados de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuraciones, de traiciones. Aborrecen a Dios, son injuriosos, son soberbios, son altivos, inventan males, desobedecen a sus padres, son necios, son desleales, no tienen afecto, son implacables, no tienen misericordia. Amados hermanos, el hombre no puede escapar por sí solo de esta situación. Aunque sepa lo bueno y aunque sepa lo malo, siempre opta por lo malo, dice el apóstol Pablo, porque no puede controlar lo que está dentro de su corazón. Quiere hacer lo bueno, pero no lo hace, hace lo malo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, el Señor Jesucristo nos dice en San Juan capítulo 8, versículo 34, que las personas no pueden escapar de esta forma de ser, de esta forma de vivir, porque las personas que practican el pecado son esclavos del pecado. Esta es la condición de la humanidad. ¿Habrá solución? ¿Podemos escapar a esta forma de ser, a esta forma de vivir, a esta forma de relacionarnos? ¿Podemos escapar a estas decisiones que tomamos? ¿Podemos amar a Dios como Él nos pide? Él dice: yo quiero que me amen con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, pero también quiero que amen a su prójimo como a sí mismos. ¿Podremos hacer eso? ¿Podemos vivir? ¿Podemos alcanzar eso? ¿Cómo le hacemos? Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice, Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Nadie puede escapar. Pero la segunda parte de ese versículo dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, el mensaje del Evangelio es para salvación. El mensaje del Evangelio es para que las personas puedan ver, amados hermanos, su condición humana, puedan ver lo que hay dentro de su corazón, el pecado que les está dominando. Así dice en Juan 8:34, la esclavitud a la que estamos sometidos cuando practicamos el pecado. Amados hermanos, pero también nos dice que Jesucristo es la solución. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar eso? Yo sé que usted sabe que Dios es amor y que Dios ama a todos de una manera maravillosa. Pero amados hermanos, ¿cómo puedo yo alcanzar ese amor? ¿Cómo puedo yo vivir de esa manera que el Señor me dice que yo puedo vivir? Él dice que yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Amados hermanos, el Señor Jesucristo vino para mostrarnos que es posible vivir en el amor de Dios.
porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay misterios que nos muestra la palabra de Dios que no sabemos el proceso de cómo se realiza, pero la Biblia dice que si nosotros consideramos nuestra vida al escuchar la palabra de Dios, que esa palabra de Dios produce fe en nosotros para considerar realmente nuestra vida. Ese misterio nos dice que si nosotros le decimos: Señor, ayúdame, reconozco mis pecados, te necesito, acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Aparentemente son palabras nada más, pero hay un misterio de poder ahí, en el cual Dios pone su gracia para que a través de esas palabras que están siendo tomadas en cuenta por un corazón que dice: yo necesito de Dios, amados hermanos, en ese proceso dice Dios, los pecados son perdonados, son quitados, son borrados, amados hermanos, porque dice el Señor que la salvación es por fe y para fe. ¿Cómo puedo yo cambiar de vida? ¿Cómo puedo yo tener el amor de Dios en mi corazón? Tengo que empezar, amados hermanos, siendo consciente de cómo es mi vida. No puedo yo vivir pidiéndole a los demás que se porten bien. Yo tengo que portarme bien, yo tengo que buscar eso. Tengo que buscar que Dios se agrade de mi vida, porque Dios me ama tanto que, siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Así como soy, así como es usted. Amados hermanos, el Señor Jesucristo murió por todos nosotros. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por todos. Todos, amados hermanos, tenemos ese privilegio, tenemos esa bendición de poder tener el amor de Dios en nuestros corazones. No importa cuál sea nuestra condición actual, no importa cuáles sean los pecados que hayamos cometido, que estemos cometiendo. Cuando nosotros consideramos lo que la palabra de Dios dice, cuando le abrimos nuestro corazón con sinceridad, dice el Señor, con un corazón contrito y humillado, amados hermanos, el Señor responde y el Señor nos ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí yo le voy a pedir que ponga su nombre en la palabra mundo, porque esta palabra quiere decir humanidad. Vamos a repetir este texto, pero aquí donde dice mundo, usted va a decir su nombre. Y más adelante, cuando dice: para que todo aquel que le cree, usted va a decir: para que, yo voy a decir nombre, para que cuando Hugo crea. ¿Sí me entiende? Muy bien. Les invito a que lo hagamos. Porque de tal manera amó Dios a Hugo, que dio a su Hijo unigénito, para que cuando Hugo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Les gusta, amados hermanos? Ese es el amor de Dios. Ese es el maravilloso amor de Dios. Cuando nosotros ponemos atención y ponemos nuestro corazón para decirle: Señor, por favor ayúdame, tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que Dios nos está diciendo que Él, con su amor tan grande, tan maravilloso, quiere tener relación con nosotros, quiere quitar
tensión que tenemos con el mundo y cómo el mundo vive, y cómo el mundo piensa y cómo el mundo se mueve. Él quiere quitar, nos está agarrando de la cara, amados hermanos, y nos está volteando para que lo veamos a Él. Así como usted, cuando su hijo no le hace caso y usted lo agarra de su carita y le dice, mírame. Así Dios, amados hermanos, le agarra su cara a usted para que usted lo vea, y cuando sus ojos de Él se encuentran con los de usted, Dios le dice, yo te amo. Yo te amo. Lo que hace Dios es hablar al corazón, amados hermanos. Él dice, dame tu corazón. No le dice, dame tus fuerzas. No le dice, dame tu inteligencia. No le dice, dame tu dinero. Dios dice, dame tu corazón. El corazón implica los sentimientos, los pensamientos, las emociones, implica la voluntad, implica las actitudes, implica la conciencia. Dios dice, ponme atención. Yo quiero decirte que te amo. Te amo tanto que mi Hijo dio su vida por mí. Amados hermanos, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita usted para ser salvo? Número uno, lo que la palabra de Dios nos enseña es que necesitamos poner atención a la palabra de Dios. San Mateo 11:15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Parafraseando lo que el Señor Jesucristo dice, podemos entender: ¿quieres cambiar de vida? ¿Te interesa ser de acuerdo a como yo quiero que seas? ¿Sabe usted que hay gente que no quiere cambiar de vida? Le gusta el pecado, le gusta cómo es, le gusta lastimar, le gusta ofender, le gusta vivir una vida de pleitos, le gusta el hacer, el cometer pecado, le gusta. Por eso el Señor dice: ¿quieres cambiar de vida? ¿Te interesa? El que tiene oídos no está preguntando si usted tiene orejas o si escucha, sino que si usted desea, tiene el deseo de poner atención a lo que Dios le quiere decir. ¿Le interesa, amado hermano? ¿Hermana? Eso es lo primero. Porque por el oír, dice la palabra del Señor, viene ¿qué? La fe. Y por la fe las personas son salvas. Amén. Segundo punto que nos presenta la palabra de Dios, amados hermanos, dice: cree en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dio su vida por usted, y Él dice: si tú crees en Él, serás salvo tú y tu casa. Porque donde hay una persona que conoce a Dios, que tiene comunión con Dios, que prefiere estar con Dios, es una luz, amados hermanos, en medio de la oscuridad, que podría ser su casa en algún caso, su familia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus hermanos en Cristo. Amados hermanos, cree en el Señor Jesucristo. Él dio su vida, Él subió a la cruz, no se la quitaron, Él dio su vida, Él la entregó voluntariamente. Filipenses 2, del 1 al 11, la humillación y exaltación de Jesucristo, nos dice que el Señor Jesucristo decidió voluntariamente entregar su vida, ser obediente, tomar forma humana, hasta llegar a la cruz.
Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, por amor a usted, para que usted tuviera la oportunidad de ser una persona que ame, que tenga el amor de Dios y que lo pueda dar a los demás. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo dice en Romanos 10:13: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto quiere decir: Señor, ayúdame, como aquellas personas que leemos en la palabra de Dios, que tenían necesidades y que cuando veían o escuchaban que el Señor Jesucristo pasaba por ahí, ellos gritaban: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Usted tiene necesidad de Dios. Siente en su corazón ese deseo de pedirle a Dios: ayúdame, quiero ser diferente, realmente quiero vivir una vida cristiana, una vida que te honre a ti. Ya no quiero amistad con el mundo. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo se detenía. Por eso el Señor decía: ven, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Los discípulos les decían: cállense, ¿no ven que están molestando al maestro? Pero el Señor les decía: no, déjenlos. No permita que nada ni nadie interrumpa su anhelo, su deseo de venir al Señor, porque el Señor lo está esperando. El tercer punto, amados hermanos, es el arrepentimiento. No sirve de nada saber que estoy mal. Algunas personas dicen: yo sé que estoy mal, pero de todas maneras, no, eso no sirve. Sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Sabemos que Dios nos ama tanto y que el amor de Dios es maravilloso. Pero si yo no me arrepiento de mis pecados, si me gusta estar allí, no sirve de nada. La palabra griega metanoia es arrepentimiento, y quiere decir un cambio de pensamiento. Algunos dicen de 180 grados, otros 180 para cambiar, pero que este cambio, dice, debe resultar en un cambio de conducta. Una persona que se arrepiente es porque ya no quiere vivir así, es porque ya no quiere ser así, es porque ya no quiere hacer lo que hace, ya no quiere decir lo que dice. Necesita ayuda y por eso busca a Dios, y por eso le dice: Señor, perdóname, me doy cuenta, te necesito, cambia mi vida, cambia mi corazón. En todos los aspectos, amados hermanos. Por eso el Señor llama a su pueblo, a los que conocen a Dios, para que sean un pueblo santo, agradable a Dios, que sean la luz del mundo, que sean la sal de la tierra, porque son personas que entienden, que comprenden, que le han abierto su corazón al Señor, para que Dios con toda libertad pueda trabajar como el alfarero. Y como último punto que nos presenta la palabra de Dios, amados hermanos, es confesar nuestra fe en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Decía nuestro hermano. Seguimos hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es maravilloso, porque Jesucristo es hermoso, pero Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Yo no sé si sea el Salvador de los demás, yo no sé si sea el Señor de los demás, pero yo quiero que sea mi Señor. Yo quiero que sea el que mande, el que ordene en mi vida. Yo lo quiero. Por eso el llamado es a toda la iglesia, a todas las personas, pero a cada uno en
particular, porque Dios está llamando al Espíritu Santo, está tocando los corazones para que cada persona responda voluntariamente. Nadie puede ser salvo si no quiere ser salvo. Pero a todo aquel que crea en Él, dice, tendrá vida eterna y no se perderá. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien desea decirle a Dios que cree en Él? Que se arrepiente de sus pecados, que necesita a Dios con todo su corazón. No importa si tiene usted 20, 10 o 50 años escuchando el Evangelio. Si usted necesita que Dios le ayude a cambiar su vida, este es el momento. Si alguien desea platicar con el Señor, amados hermanos, si alguien desea decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, yo quiero aceptarte en mi corazón, y si ya lo acepto, Señor, ayúdame, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, ayúdame a cambiar de vida. ¿Alguien lo desea hacer? Bendito sea el nombre del Señor. Es usted mi Dios. No es ni conmigo, ni con el hermano Benjamín, ni con nuestros hermanos del coro. Es con Dios. Si usted desea tener vida eterna y no perderse, necesitamos el amor de Dios en nuestro corazón, de manera real. Y esto se va a reflejar en nuestra conducta, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro amor a Dios, en nuestro amor al prójimo. Bendito sea Dios. Hermano, quisiera usted venir a orar, por favor. Oremos a Dios, amados hermanos, que Dios nos bendiga.